Queremos darle gracias a todos y cada uno de los que nos están acompañando en esta tarde. Para otras personas que están en otras latitudes, sé que ya es noche, en el caso de Argentina, de Chile, de Brasil, son 2 horas más. Entonces, pues queremos darles gracias a ustedes por estar acompañándonos y atender a esta invitación donde, pues básicamente lo que queremos como en este espacio es generar una interacción a través de diferentes puntos de vista en la industria para que quienes están considerando la vida de los Estados Unidos como un mercado que sea interesante para invertir o para buscar un beneficio migratorio, que de eso se trata. Entonces, en ese orden de ideas, queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Quisiera decirles que tenemos una metodología con el ánimo de aprovechar bien el tiempo, y es que vamos a abordar varios temas, y la última sesión de nuestro webinar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Si ustedes quieren, en la medida en que vamos desenvolviendo los diferentes temas, queremos hacerles saber que a través del espacio en la parte baja de su pantalla hay un espacio para el chat. Entonces ahí ustedes pueden ir haciendo sus preguntas desde ahora, en la medida en que ustedes quieran, o en la medida en que se está desenvolviendo la conversación, de tal forma que, por supuesto, pues nosotros luego podamos ir abordando esas preguntas de acuerdo a lo que vayamos conversando, y que, por supuesto, es una inquietud que usted tiene, porque este es parte del espacio que hemos creado, ¿no? Este webinar no es solamente no es un monólogo, por eso estamos hablando de un panel, de un grupo de panelistas o un panel virtual. Por lo que queremos es dar esos comentarios, esas observaciones, no de una sola parte, sino de diferentes personas que cada uno de ellos pues son expertos en su área, tienen mucha experiencia, y pues por supuesto aquí yo estoy como moderador, como la persona que está invitando y congregando con el propósito de compartir con ustedes este tiempo. Quisiera pedirles el favor, si alguno de ustedes o los que nos están acompañando, sé que ahorita John nos saludó desde Honduras, no sé de qué otra ciudad o de qué otro país nos acompañan en este webinar, si nos pueden colocar de pronto en el chat de dónde nos acompañan, se lo agradeceríamos para de pronto saber en qué lugares nosotros estamos teniendo algún tipo de alcance, frecuencias. Bueno, desde aquí nos están acompañando desde Caracas, Venezuela, Bogotá, Colombia también nos están acompañando, qué chévere. Yo en estos momentos estoy en mi tierra, estoy aquí desde Cali, Colombia, también estoy emitiendo este espacio, aprovechando esta oportunidad que la tecnología nos brinda, ¿no? Y de verdad que nos place mucho tenerles a todos y cada uno de ustedes. Bueno, yo quisiera, Alejandro no lo veo aún, pero yo quisiera por ahora empezar a hacer un espacio de bienvenida, porque lo que queremos inicialmente compartir con cada uno de ustedes, ya que somos 48 personas en el auditorio ya, quizás se vayan sumando algunos otros, pero lo que quisiera es respetar el tiempo de ustedes y aprovecharlo también de la mejor manera, ¿ok? Entonces vamos desde este momento. Quiero darles inicialmente la bienvenida. Una vez más nos place tenerle con nosotros. Y quisiera de pronto presentar un poco los panelistas, ¿no? Hablando de un poquito, no solamente ese recorrido empresarial, sino también esa parte humana de la que pues nosotros todos somos parte. Entonces yo quisiera empezar con Roberto, si nos pudieras hablar un poco, Roberto, que es abogado de inmigración. Roberto, pues quisiera darte a ti el espacio para que nos compartas un poco de ti. Gracias, Víctor. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir y espero que les guste lo que vamos a hacer. Mi nombre es Roberto Ortiz, yo soy el abogado de inmigración del grupo. Soy original de Ponce, Puerto Rico. Llevo 22 años como abogado de inmigración aquí en la ciudad de Miami. Bueno, técnicamente estoy ahora en mi oficina, está en Doral. Y nada, estamos aquí para tratar de hablar de diferentes temas y poderle brindar a ustedes información importante sobre lo que está pasando en Estados Unidos y la economía de acá. Perfecto, gracias Roberto. Luego vamos con el socio de Roberto, que está en otra industria, nuestro querido Eli Panel. Hola Víctor y a las personas que nos acompañan. Como dijo Víctor, mi nombre es Eli Panel, yo soy el socio de la firma Wermos Panel Ortiz, el socio en el área de tributación.
con especialidad en el área de tributación internacional, así que estoy aquí para asistir en cualquier pregunta o duda que tengan en cuanto a los impuestos acá en los Estados Unidos. Gracias, Eli, te lo agradezco muchísimo, perfecto. Y bueno, pues ahorita el señor Ordóñez, cuéntanos un poco, querido Mauricio. Hombre, mi Víctor, yo soy el hombre del dinero, colombiano de Bogotá, viviendo desde el año 96 en esta hermosa ciudad de Miami, gritándole al mundo, a nuestra comunidad latinoamericana y en especial a todos los extranjeros de cómo invertir en los Estados Unidos con el dinero de los bancos americanos. Tenemos acceso a muchos billones de dólares para hacer créditos hipotecarios, no importa la nacionalidad que sea, todos son bienvenidos a obtener un crédito hipotecario. Y ese creo que es el mensaje que vengo dando por muchos años. Antes cuando viajábamos, mi Víctor, por todas ciudades, ahora este medio nos ha ayudado a hacernos conocer muchísimo más, pero más que hacernos conocer es a tocar puertas y a cruzar ideas sin costo alguno para dejarles saber todo lo que hay bueno acá en la parte inmobiliaria, abogados y en el caso mío con la compañía Q Capital, que tenemos presencia en Colombia, en Chile, en México, en Buenos Aires, en República Dominicana y en la hermosa ciudad de Miami donde estamos ubicados. Excelente. Gracias, Mauricio, muy amable. Pues bueno, aquí brevemente lo que acaban de comentar nuestros queridos amigos y compañeros. Entonces, estamos hablando de Eli y Roberto, que están en estas tres áreas, que son las más importantes que ellos manejan: la parte de negocios, de impuestos, la parte de inmigración. Alejandro, que no sé si está en el auditorio, no lo he visto todavía. En el caso del señor Mauricio, lo que acaba de mencionar, una persona que tiene una empresa por muchos años en la industria de lo que es la parte financiera y de préstamos hipotecarios para extranjeros, especialistas en ello. Y en este caso, pues aquí está yo soy Víctor Hernández, también colombiano, llevando también muchos años, 24 años en Estados Unidos, y en la industria de los bienes raíces ya llevo un poco más de 15 años. Y básicamente lo que nos ha permitido es construir una empresa, y cuando hablo en plural es porque esto es una empresa no solo familiar, sino que la hemos construido a través del tiempo, una empresa que responde de manera integral a la necesidad que alguien, estando fuera del país, pues está buscando las mejores opciones para invertir, ya sea en la parte residencial, comercial, o también si está buscando un beneficio migratorio. Básicamente yo les menciono un poco con esta figura las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, pero más que eso, lo que quiero compartir con ustedes es la oportunidad de saber que podemos integrar estas diferentes áreas que estamos hablando: la parte tributaria, la parte migratoria, la parte de préstamos hipotecarios, la parte hotelera, que no sé por qué Alejandro no nos acompaña, pero bueno, seguimos nosotros acá, y por supuesto la parte de bienes raíces, que es definitivamente uno de los pilares de todo este proceso y el por qué estamos acá, ¿no? Entonces, yo quisiera compartir con ustedes un poco lo que es la agenda que tenemos para hoy. Queremos compartir con ustedes estos 6 temas, básicamente. Vamos a hablar en primera instancia de lo que es el panorama económico de los Estados Unidos. Eso lo queremos hacer entre todos, compartir un poco cómo estamos viendo nosotros el panorama de este país desde el punto de vista financiero, económico. Luego vemos en segunda instancia las últimas noticias del área migratoria, que Roberto nos va a traer un poco sobre el tema. Después vamos a hablar de inversiones con beneficio migratorio para ir hilando en esa misma dirección. Luego estaremos hablando de oportunidades de inversión en el sector hotelero, si Alejandro nos acompaña. Luego estaremos hablando de las ventajas de obtener un préstamo hipotecario, y con Mauricio pues estaremos ahondando muchísimo más del tema. Y por último estaré yo abordando el hecho de los beneficios de invertir en Florida, y ahí creo que interactuaremos todos en el tema. Entonces yo creo que esta es más o menos la oportunidad de esta agenda que queremos compartir con ustedes. Y por supuesto, como último, queremos dar un espacio para ustedes de preguntas y respuestas, de acuerdo a sus inquietudes, a la conversación y a este tema que estaremos llevando y desarrollando en esta tarde, en esta noche para ustedes. Entonces, empezando por el primero, vamos a empezar hablando un poco de lo que es el panorama económico de los Estados Unidos, el panorama económico de nuestro país, donde nosotros ya estamos viviendo hace muchos años. Y
hablando de este tema siempre estuvimos hablando de diferentes puntos, porque pues primero no somos analistas del área macroeconómica y todo este tipo de cosas, pero sí hay unos puntos muy claves que quisiéramos compartir con el auditorio, ahorita que nos están acompañando. Puntos como estos, por ejemplo, el número uno es, de los puntos que nos parece importantísimo es hablar de la tasa de desempleo, porque una de las cosas que siempre se evalúa el estado de un país, la salud, lo saludable que se encuentra desde el punto de vista económico y financiero, es mirar la tasa de desempleo. Y lo interesante es que en medio de toda esta pandemia, y lo hemos hablado en webinars anteriores, pero ¿qué ha venido pasando? ¿Cómo se ha ido desenvolviendo durante este tiempo? Y es que hemos visto que la tasa de desempleo en este mes, si ustedes notan aquí la fecha, en marzo 8, bajó 4 décimas, ahorita está a 6.3 y se crearon 49.000 nuevos empleos. Esto es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera hemos visto cómo estando antes en el mes de febrero, en la tasa de desempleo más baja en la historia, pues por supuesto llega esta pandemia y se dispara a un número grandísimo que lo vamos a ver ahora. Estamos hablando del casi 14.7% y cómo a través del tiempo ha ido bajando poco a poco por las diferentes estrategias y medidas que se han tomado en el país. Entonces, eso es un punto importantísimo. No sé si Roberto, Eli o Mauricio quisieran hacer un comentario. Eli es el experto en la materia de la economía y de lo que ha pasado durante la pandemia. Él ha estado mencionando todo lo que ha pasado con los diferentes subsidios y todo eso, así que yo creo que Eli sería la persona indicada para eso. Sí, no, gracias Roberto. Va muy bien, 5 trillones en estímulo aprobado por el Congreso, la bolsa de valores en récord en el día de ayer, 32 en la parte Dow. Todos los indicios económicos están apuntando hacia el lado correcto. Está hablando de trends, como dice Víctor, todos en el lado correcto. De mi parte te puedo decir que cualquier tipo de deficiencia obviamente en el mercado, entre la Reserva Federal reduciendo los intereses, el gobierno inyectando liquidez al mercado, pues han estabilizado dentro de los parámetros de la situación que vivimos la economía acá en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, uno de los primeros puntos que mencionaba con ustedes ahorita recogiendo la información es hablando del desempleo, de cómo ha ido poco a poco, gradualmente disminuyendo. Después, otro aspecto que consideramos y que Eli es una persona que también maneja mucho el tema, y Mauricio, que es una persona que también invierte en la bolsa, ya me he dado cuenta por ahí, es lo que es la parte de la bolsa de valores, cómo se ha comportado la bolsa de valores. Y una de las cosas que ha sorprendido es de que desde el momento en que entra la nueva administración, en el caso de Joe Biden, pues estas cifras empiezan a aumentar poco a poco. Les comparto un poco lo que sucedió solamente en el mes de enero, cómo la parte del Nasdaq, el Dow Jones, ha ido al alza, que son puntos importantes a considerar. Ojo, yo no soy persona que maneje el trading y todo este tipo de cosas, pero básicamente es importante considerar estos diferentes puntos y cómo eso empieza a generar eco en Latinoamérica. Fíjense, mientras que aquí hubo un alza a través de los estímulos que estaba hablando Eli, que estaba hablando Roberto, pues en Latinoamérica pues se genera como un efecto, un eco que no fue el más positivo, ¿no? Entonces son cosas importantes a considerar y una vez más entonces esto nos lleva a lo que Eli estaba comentando. Eli, no sé si quisieras compartir un poco de este tema. Sí, claro. Recientemente, en el día de hoy, de hecho, esta tarde lo firmó el presidente Joe Biden. El Congreso aprobó hace unos días un tercer estímulo relacionado a la pandemia por 1.9 billones 1.9 trillones de dólares en los Estados Unidos. Es el tercer estímulo, 2.2 trillones en marzo, 900 billones en diciembre y ahora 1.9, 5 trillones básicamente en un año, un poco menos de un año. Y eso pues se divide entre préstamos a negocios, que los extranjeros se pueden ayudar, cheques directos que van a recibir. Estaba viendo ahora que una familia promedio de 2 hijos ha recibido aproximadamente $12,000 en pagos directos
entre los tres. Eso es una cantidad importante para una familia tradicional en los Estados Unidos. ¿Qué conlleva eso? Que haya más dinero para consumir en los distintos otros negocios, hay liquidez en el mercado, en las distintas. Eso es excelente lo que han hecho. Mauricio, en el caso de la parte financiera, los préstamos hipotecarios, ¿qué efecto trae este tipo de movimientos por parte del gobierno? Confianza, es un tema de confianza, es un tema de que los bancos, primero todos los bancos fueron, después de la crisis del 2008, ha sido la industria en que no han necesitado ayuda de parte del gobierno. Aprendimos a prestar, aprendimos de los errores que se hicieron antes del 2008, ya no se están cometiendo. Yo digo que ya los créditos hipotecarios hoy son sanos. La parte inmobiliaria, todo el mundo está esperando, todo el mundo no, hay mucha gente que dice, estoy esperando a que vuelvan a caer las propiedades en Estados Unidos para volver a invertir. Eso no lo estamos ni viendo ni cerquita. Creo que no va a pasar, como todo. Va a haber problemas sobre todo de los que tienen su residencia primaria, que en su entonces solo colocaron un 3% de cuota inicial. Diría yo que esos son los que podrían tener problemas eventualmente, pero igual el gobierno está dando ayudas y eso no debería suceder. Hay un tema de confianza que está ayudando a que todo el mundo tenga puestos los ojos en este país, y sobre todo en Miami, en Orlando. Estábamos ahorita en otro webinar y estamos hablando al respecto. Es la problemática geopolítica de los países latinoamericanos. Todo viene a dar a cosas buenas y cosas malas acá, si pasa algo allá. Y aparte lo que está pasando en los demás estados, yo digo que, en el buen sentido de la palabra, el estado de la Florida es el paraíso fiscal más importante que hay dentro de Estados Unidos. Eso hace que los neoyorquinos, los californianos, los que tengan que pagar muchos impuestos, se estén radicando acá. Y eso hace que cuando un comprador internacional compra una propiedad de inversión acá, los bancos la quieren financiar. Hay billones de dólares para prestarle a los clientes internacionales. Y por ende, quien va a arrendar esas propiedades son la misma gente doméstica que se está radicando a este hermoso estado. Y esto todo quiere decir confianza. La economía está mejorando, por ende confianza hay, por eso la bolsa está de la manera como está, Wall Street está en esa manera, y los créditos hipotecarios están igualmente haciendo desembolsos todos los días por miles y miles de dólares. Mauricio, interesante esa palabra que estás usando, confianza, porque definitivamente otro de los aspectos que cuando alguien va a evaluar la salud económica o financiera de un país es la tasa de desempleo, la parte de la bolsa, y otro punto es la confianza de la gente en seguir consumiendo o en seguir haciendo parte de la dinámica de lo que ha sido esta gran nación por tantos años, que es pues, una potencia, ¿no? Y definitivamente lo que acabas de decir, y lo estamos viviendo, es el hecho de estar viendo personas de otros estados y personas locales que a raíz de estos dineros que se han inyectado por parte del gobierno federal, pues no solamente ha activado un poco lo que es la economía de los negocios pequeños, de las empresas a diferentes escalas, sino también la oportunidad de muchas personas, aún en medio de la pandemia, porque me sorprende, yo era uno de los primeros que decía, esto va a ser un coletazo fuertísimo, va a traer un caos en la parte nuestra, en nuestra industria. Y Mauricio, tú me lo puedes confirmar, y con Roberto lo hemos vivido también, y con Eli, ha sido totalmente lo contrario. Hemos visto personas aún que están comprando su casa por primera vez por las tasas que se están teniendo, que se están ofreciendo, y una vez más la situación de Latinoamérica en general, que desafortunadamente pues estamos muy cerca de vivirla, porque tenemos familia, amigos de negocios y gente muy conocida que nos habla de esa fragilidad, nos habla de esa inestabilidad, y por supuesto pues Estados Unidos cobra un valor muy interesante. Ahora, hablando de esto, ya sabemos, ya tenemos la tercera empresa que está hablando de la vacuna, gracias a Dios, hablando de cómo erradicar el problema de la pandemia, y pues lo que se estaba esperando por muchos meses era la bendita vacuna. Ya hay 3 empresas que que lo están haciendo en Estados Unidos. Eli ya es uno de los beneficiados de la vacuna. No sé si Mauricio ya se le aplicó la primera dosis. Yo todavía no tengo 65. ¿Qué habrá hecho Eli?
Las personas de alto riesgo, son las que les prestan más atención, entonces entendemos la cosa. Pero lo que quiero decir con esto es cómo a través de estos diferentes elementos y diferentes escenarios, por supuesto hemos visto cómo la vacuna pues está trayendo ya de miles de personas diariamente, cientos de miles diariamente se están vacunando. Ahora, la pregunta para ustedes, yo quisiera aprovechar esto, es ¿en qué afectó el COVID a nuestras diferentes industrias? Y yo quisiera empezar de pronto por Eli. Eli, si nos puedes comentar un poco cómo ha sido el proceso histórico brevemente en la industria, lo que es la parte impositiva de negocios, todo este proceso y por supuesto aunado con lo que Roberto maneja en la parte migratoria. Right, la parte de impuestos acá la trabaja el gobierno federal, el Departamento de Rentas Internas es uno de ellos, y cuando vino la pandemia tuvo que parar completamente. Entre el periodo de marzo, esta misma semana del año pasado, hasta julio 15 del año pasado, estuvo todo cerrado. Y pues obviamente se atrasó todo, las comunicaciones, las declaraciones de impuestos, todo se fue atrasando. Fue un año bastante interesante en cuanto a eso. Pero la IRS también ha ayudado mucho en el que emite los cheques. Ha sido bastante comprensivo para los clientes que han tenido problemas para reducir las penalidades. El gobierno, precisamente el área de la IRS, en mi parte, ha trabajado muy bien. Han sido bastante receptivos porque saben que la gente está sufriendo. Ha sido realmente bueno. Todo se atrasó. Todo está más lento con el IRS. Todo lo que tenga que ver con el gobierno federal, porque no estaban trabajando y algunos no han regresado físicamente, pues se atrasó. Pero nada, era normal en el proceso de la industria. Perfecto. Mauricio o Roberto, ¿cómo ha ido afectando o cómo afectó, pero ha ido ese proceso, cómo ha surgido, cómo ha pasado? ¿En qué afectó la pandemia en la industria de los bancos? Lo puedo decir que en el buen sentido de palabra fue para bien. Esto empezó hace un año más o menos. En esta época, hace un año empezamos a vivir esto. Hace un año en este momento estaba haciendo esto, hablado en vivo, en directo en la Ciudad de México. Y para nosotros, digo, marzo fue, mayo y abril fueron asustadores, Víctor. Era un limbo. No sabíamos qué esperar de esto. Es un poco escalofriante el tema. Pero puedo decir que junio y julio batimos récords en la venta y Víctor, en tu compañía, venta de propiedades, y nosotros en hacer créditos hipotecarios. Fue mejor que el año anterior, que no había pandemia. Entonces, ¿qué quiere decir? Afectó la pandemia para bien, para el tema de los bancos. Los bancos, la gente siguió pagando los créditos y los bancos siguieron desembolsando billones de dólares en hipotecas. Entonces, yo diría, en el buen sentido de la palabra, la pandemia a la industria bancaria le cayó bien. Pues la gente no tenía dónde salir, entonces mejoró sus propiedades, cambió sus propiedades, los que vivían en apartamentos empezaron a vivir en casas, y del 2008 la gente aprendió a mantener un buen historial de crédito, aprendió a tener ahorros, aprendimos de todo, y fue muy sencillo y sigue siendo muy sencillo hacerle los créditos tanto a los clientes internacionales como a los domésticos que están acá. Y en la parte internacional, pues aprovecharon también el momento, como no hay nada prácticamente que hacer en Latinoamérica durante el año pasado, empezaron a hacer inversiones aquí remotas. No tenían ni que venir, los bancos aprendimos a prestar remotamente. La gente no viajaba, la gente te compraba, te firmaba un contrato desde Honduras, desde Brasil, donde sea. Los bancos aprendieron a hacer préstamos remotos con los abogados y los vendedores, y no tenían que venir para estar haciendo una escritura de una propiedad acá. Entonces, Claro. digo yo, eso fue bien para la industria de los bancos. Entonces, no todo fue malo, y para los bancos la pandemia es muy buena. Yo quisiera complementar un poco para no perder el hilo de lo que estás hablando, Mauricio, porque pues de alguna manera estamos muy encadenados, muy concatenados en el proceso cuando alguien compra, y es ver, para mí la experiencia más sorprendente fue ver cómo los amigos, nuestros clientes, amigos de negocios, a través de la pandemia se despertó algo que normalmente nunca se había dado, y es que alguien tomara la decisión de invertir, de comprar en la distancia, que alguien a través de
de todos estos procesos, como lo estamos haciendo ahorita, cómo las diferentes industrias han digitalizado, pero hablando de eso es cómo la gente ha tomado ya la confianza a través de estos medios y por supuesto a cantidad de otras herramientas adicionales para tomar una decisión ya no de comprar un par de zapatos como lo hacían a través de Amazon o una camiseta que lo hacían a través de alguna de estas estructuras, sino de tomar la decisión de comprar una propiedad. Y para mí, sorprendentemente, tengo clientes que tengo que decirlo y hay muchas personas en el auditorio que de hecho quiero darle la bienvenida una vez más a las 97 personas que nos están acompañando, porque de verdad es sorprendente cómo hemos podido tener la oportunidad de hacer negocios donde a los clientes, por un lado, afortunadamente, estos medios han sido favorables y por el otro lado, los conocemos solamente a través de esta manera y hemos conseguido excelentes oportunidades, hemos hecho el préstamo hipotecario, como acaba de hablar Mauricio, y les hemos ayudado en el proceso. Entonces, definitivamente, pues no todo fue negativo, no todo fue malo en el sentido de los efectos que trajo el COVID, sino que yo lo que veo uno de los beneficios, hablando de la industria nuestra, es que aprendimos a hacer negocios de otra manera, aprendimos a trabajar de otra manera, trabajar, porque cuando Mauricio dice que estaba en México, bueno, para que ustedes sepan, el auditorio, los que nos está acompañando, pues nosotros pasábamos viajando de país en país, visitando diferentes ciudades. Cali era una de ellas, en México, en Bogotá, en Honduras, ahorita que yo nos estaba saludando, y tenemos presencia en diferentes países, en Argentina, en Chile, y en estos momentos estamos pudiendo convocar mucha gente, muchas personas de diferentes latitudes a través de estos medios y ha sido una tremenda oportunidad, ¿no? Estamos en Sí. zona de confort. Estábamos en lo No, joven. Y yo ahorita, creo que Roberto, por favor. yo creo que también es importante el hecho de, yo creo que también la pandemia lo que dio a demostrar es la fuerza de Estados Unidos en términos de la economía y de muchas cosas más. Y yo creo que por eso es que más que nunca ahora los extranjeros quieren invertir en los Estados Unidos y quieren venir para acá. Por ejemplo, yo en particular, yo creo que estuve fuera 2 semanas solamente y después de eso la gente empezó a llamar. He tenido yo no sé cuántos webinars, he hecho YouTube, o sea, hemos como que reorganizado lo que hacemos para mejorar y tenemos muchos clientes que están interesados en venir acá. Y el hecho de que la mayoría de los consulados están cerrados está haciendo a cambiar cómo hacer las cosas y pues mucha gente está entrando y haciendo cambio de estatus en los Estados Unidos. Están comprando negocios, como dice, están comprando propiedades. O sea que yo creo que lo más beneficial o beneficioso de la pandemia, si se puede decir que es beneficioso, es que ha demostrado al mundo entero que Estados Unidos no se va a parar por una pandemia. Excelente, gracias Roberto. Creo que eso es importante escucharlo. Ahora, definitivamente hablar de esta nueva administración pues trae un refresco, trae una nueva manera de administrar un país y pues están viendo cambios desde ahora. Quisiera mostrar esta lámina que mostré en otros espacios anteriormente y es ver cómo el crecimiento del dólar a través del tiempo sigue dándose independientemente de si el presidente sea republicano o sea demócrata. La única escena así dura fue en los 30s, pero de ahí en adelante hemos visto un crecimiento del dólar a través del tiempo, independientemente de lo que sea la administración que venga, y va unado a lo que dice Roberto, estamos en una nación muy sólida, muy grande, muy próspera. Entonces ahorita vamos a hablar, Roberto, de las últimas noticias del área migratoria. Por favor, háblanos de estos temas así brevemente, Roberto, por favor. Bueno, lo que ha pasado es que cuando cambió el poder, ya Biden se sabía qué es lo que tenía en mente. Él ya había hablado de las diferentes cosas que quería hacer en el tema de inmigración y ha sido todo en beneficio al inmigrante. Él está hablando sobre la reforma, ya empezó con algo que la administración pasada dijo que iba a hacer y nunca hizo, que fue el TPS para los venezolanos, que es un estatus de protección para los venezolanos a partir de este martes. Es algo completamente nuevo que salió. El TPS ha estado
mucho tiempo en los Estados Unidos, pero es algo nuevo para los venezolanos que lo estaban buscando hace, yo diría, 5 o 6 años habían tenido esto y finalmente se prosperó. Lo único que no ha cambiado todavía ha sido los consulados que están cerrados. El único consulado que está abierto, y esto lo sé porque me enviaron un correo electrónico hoy y están aceptando de otros países, es Santiago, Chile, en Sudamérica. Toronto en Canadá me indicó que sí lo están aceptando, pero están en delay. En México están abiertos, pero solamente para residentes mexicanos y ciudadanos mexicanos, al igual que en Panamá es lo mismo. Colombia cerrado, Buenos Aires cerrado, Guayaquil también. O sea que en este caso mucha gente está entrando y está haciendo el cambio de estatus, y eso se puede hacer, es algo que uno lo puede hacer si se organiza. Y lo que están haciendo es prefieren hacer eso, empezar el trámite, estar acá, y ya cuando abran la embajada ir a sellar su visa para poder entrar y salir sin problema. En referente a otros cambios, la reforma entró ya en el Congreso. Va a ser un debate lo más seguro por año y medio, a ver lo que pasa. Yo creo que por eso fue que sacaron el TPS ahora, porque hay rumores que Biden quiere incluir el TPS, cualquier persona que esté en TPS, en la reforma. O sea que todos los cambios que están haciendo son pro inmigración. No han dicho nada en referente si van a cambiar ciertas cosas de la visa E2 o la L1. No se sabe si van a revertir de la EB5, que lo dudo mucho, volver a los 500,000. Pero todo es positivo. No ha habido nada negativo. Y gracias a Dios estoy bastante con mucho trabajo. Muy activo, Roberto, muy activo. Sí. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de esas inversiones con beneficio migratorio. Volvemos contigo para seguir en ese mismo orden de ideas. Roberto, sé que hay muchas personas que están acá que es importante mencionar. ¿Cuándo hablamos de una inversión activa para aquellas personas que están considerando un beneficio migratorio y que tienen que hacerlo a través de una inversión activa? Inversión activa es una inversión que crea empleo. La mayoría de las inversiones tienen que ser activas para crear empleo, porque Estados Unidos quiere que si usted viene a invertir, quiere crear empleo y pagar impuestos en los Estados Unidos. O sea que tienen que comprar un negocio, comprar una franquicia, empezar de cero, lo pueden hacer también porque pueden comprar inventarios para parte de eso. Pero como estás hablando, la visa E2 no es para todo el mundo, porque no es todos los países tienen convenio con los Estados Unidos. Por ejemplo, en los países que estamos hablando, por ejemplo, Centroamérica, está México, Costa Rica, Panamá, Honduras, que tienen convenio con los Estados Unidos. En Sudamérica está Colombia, Paraguay, Argentina, Chile, que tienen el convenio con los Estados Unidos. Ecuador y Bolivia lo tenían antes, pero ya no lo tienen. Importante también saber que Chile bajó de 60 meses a 12 meses, y México, todas las visas de México que estaban en 12 meses incrementaron a 48 meses para cuando le sellen la visa, que eso es algo importante para México. No sé por qué revertieron para Chile para los 12 meses, pero eso hay que sentarse con el cliente y determinar qué vamos a hacer. En referente a la L1 es una visa de transferencia de gerente ejecutivo. Eso es, si usted tiene una empresa en el país de origen, puede abrir una filial o sucursal acá. Esa visa en estos momentos está bastante difícil, porque si Dios quiere y permite, van a cambiar el lenguaje, un lenguaje que lleva del 1990. Una cosa importante, Víctor, que quiero indicar, lo bueno que hizo Biden fue que él puso en el poder ahora del Departamento de Homeland Security a Alejandro Mayorkas. Alejandro Mayorkas, durante la época de Obama, él estuvo a cargo de USCIS. Entonces, esto es una persona que ya tiene experiencia en todas las materias de inmigración, y fue una excelente selección del presidente. Y con eso yo creo que van a ayudar más cosas, y puede que cambie los estrictos que se han puesto con la L1. Claro, ok. La pusieron.
Sí, entonces yo creo que hablando de este tema, Eli, tú nos pudieras ayudar un poco acá, cuando estamos hablando de una inversión con beneficio migratorio, hablando de la visa E2, de la visa L1, estamos hablando de la compra de negocios como estos que están viendo acá, quizá en algunos más. ¿Qué es importante tener en cuenta acá, Eli, en tu experiencia? La compra de negocio, cuando es separado de un proceso de inmigración, pues obviamente quiere asegurarte de que el precio de compra, el negocio sí lo vale. Eso hace un proceso de debida diligencia independiente de cuál sea el proceso, cómo están años anteriores, para que te puedan dar una proyección a futuro, no garantizada, pero un estimado de cómo debería operar a futuro. Cuando se añade la parte de inmigración, en adición a todo el proceso natural de comprar un negocio, tienes que asegurarte de que cumpla con requerimientos básicos que Roberto necesitaría para que le aprueben la visa, ya que la compra del negocio, aparte de ser una inversión, se va a ser utilizada para emigrar a los Estados Unidos y tener una visa de las que Roberto mencionó. Es importante ver que los empleos sean los adecuados, que la cantidad de inversión sea la adecuada. Puedes ponerte en situaciones en la cual el negocio es muy bueno y funcionaría, pero no cumple con los requerimientos adecuados de inmigración, lo cual se puede comprar el negocio porque es una buena inversión, pero no serviría necesariamente para inmigración, tendríamos que buscar otro. Y tenemos entonces la situación de que otros negocios que sí funcionarían para todo el proceso. Eso es bien importante cuando se compra el negocio, igual a cualquier compra de negocio como lo hacen en su país, y le añadimos que también nos aseguramos de que cumpla para la parte de inmigración también. Perfecto. Sí, es importante comentar eso. A ver, y por eso es que quisiera comentarle al auditorio, compartirle un poco cómo nosotros nos vemos enlazados en este proceso de servicio y de acompañarles de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Recuerde que cada uno de ustedes es un caso muy particular y lo que queremos es podernos sentar con ustedes en una reunión por este medio o por un teléfono uno a uno para considerar su caso, porque todos los casos son muy particulares, todos los casos tienen sus diferentes ártices y ápices diferentes en diferentes direcciones, pero lo más importante es saber que nosotros podemos ayudarles en la consecución, en este caso nosotros como empresa, ayudarles en la consecución de ese negocio para que luego Roberto nos dé el visto bueno y trabajar junto con Eli todo el proceso de la debida diligencia, la valoración, los contratos, el paquete de lo que es el plan de negocios, de tal manera que todo vaya muy de la mano y que el cliente sepa que lo que estamos buscando es primero la certeza de que nos van a dar a través del Departamento de Trabajo una bendición y un sí, pero además de eso que sea un negocio saludable y que cumpla las condiciones, ¿no? Y cuando estamos hablando de negocios, no estoy hablando solamente de negocios como los que mencioné anteriormente, sino también franquicias. Hay una cantidad de franquicias que aquí hay solamente algunas que quiero que ustedes vean en diferentes áreas, en diferentes industrias, que de acuerdo a lo que ustedes necesiten, como ahora nos estaba inicialmente el webinar, nos estaba preguntando John, podemos hablar de este tema más adelante, para buscar esas diferentes intenciones que la persona está buscando, ¿no? A nivel de negocio. Roberto, una pregunta para ti. ¿Cuál es el presupuesto mínimo para comprar un negocio? Bueno, si estamos hablando de la visa E2, que es la visa de inversionista, no hay un mínimo ni máximo de inversión. Nosotros usualmente le requerimos al cliente que sea de 150 para arriba para hacerlo. Siempre depende también del negocio como tal, pero eso es lo que hemos visto que ha funcionado. No hay un número mágico como tal en la ley, no lo hay. Perfecto, gracias Roberto. Bueno, entonces aquí yo creo que ya abordamos este punto, entonces vamos a hablar, no sé si Alejandro está en el auditorio, no sé si ustedes lo ven por ahí, chicos. Víctor, yo tengo que... Yo sé que tú debes salir, Roberto. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Gracias a todo el mundo, disculpen que es que tengo que dar una clase y espero todos, si tienen alguna pregunta, por favor, claro, envíenme un correo o lo que sea y estoy a la orden. Buenas noches. Gracias, ¿okay? Roberto, un abrazo. Roberto se va a ausentar, pero Eli, que es el socio que maneja toda esta área, también nos va a ayudar en el proceso, definitivamente. Alejandro no se encuentra con nosotros, pero yo quisiera compartir con ustedes esta pieza que me parece muy importante, y es, Alejandro trabaja en una empresa muy sólida. Yo he trabajado con ellos por muchos años, ya más de
quizá unos 8 o 10 años, no solo recomendando clientes, sino que yo particularmente aquí, les confieso, también he invertido en esta estructura de trabajo, en este modelo de negocios. Y para aquella persona que de pronto no tiene un dinero considerable para invertir en una propiedad, buscando el guardar patrimonio y algunos de esos otros beneficios, pero que si quisiera cuenta con $50,000 en adelante, por supuesto, porque esto es una figura que puede dar para mucho más. A partir de $50,000, Alejandro trabaja en una empresa que construye, compra, vende y administra hoteles en todos los Estados Unidos. Es una empresa muy sólida, muy grande, que además de ofrecer la posibilidad del concepto de la EB5 para inversionistas que estén buscando un beneficio migratorio directo, una residencia permanente, que lo tienen ellos y que si quieren con mucho gusto hablar del tema podemos conversar sobre lo mismo, pero también aquellas personas que están buscando al invertir una cantidad pequeña y se le está ofreciendo un retorno anualizado de 9.6%. Eso es una opción de inversión muy interesante que si ustedes quieren después, si les interesa más el tema, yo les puedo hacer llegar información, podemos hablar con más detalles y generar un Zoom específicamente para esto. Pero lo interesante de este tema es que es algo que es un dinero que va a estar puesto por un periodo promedio de 3 años y en este caso, pues el concepto va a estar dándole a ustedes trimestralmente una proporción de ese 9.6% a lo que llega vencido del año o el año completo. Entonces, me parece muy interesante que ustedes lo puedan considerar. Si les llama la pena, si les llama la atención este tema, con mucho gusto pónganse en contacto conmigo y podemos hacer interactuar sobre el mismo. Ahora entonces vamos con el señor Mauricio, porque está que se me habla y se me está haciendo ya que el hombre quiere hablarse del tema. Mauricio, puntos, cosas, hablando de alguien que quiere, primero que todo, ¿por qué yo, si soy inversionista, que tengo mi platica, ojo, porque me ha pasado ya muchas veces, porque nosotros venimos acostumbrados, Mauricio, en Latinoamérica, que es mejor comprar en efectivo? ¿Para qué me voy a meter en un crédito hipotecario, Mauricio? Porque toca pensar como piensan los americanos, mi Víctor. Ok. Las grandes riquezas de Estados Unidos se han hecho con el dinero de otros. ¿Qué quiere decir dinero de otros? Aquí, digamos, las grandes riquezas en propiedades inmobiliarias no suelen pagar las propiedades de contado, porque en vez de comprar una propiedad de contado pueden comprar 2 o 3 con el dinero de los bancos americanos, más cuando las tasas de interés están en lo más bajo en los últimos 36 años. Ese es uno de los factores principales. El segundo factor, obviamente todos compramos para que la propiedad se valorice y la manera de pagar menos impuestos sobre la ganancia es deduciendo los intereses que se pagan sobre el crédito y la hipoteca. Esos son los dos factores, pero lo más importante es crecer el patrimonio con el dinero de otros. Ese es el motivo más importante. Los requisitos son sencillos para un cliente internacional, son, como digo yo, simples y sencillos. Inicialmente toca tener, para acceder a las mejores tasas de interés, que empiezan desde el 3,5% anual, se debe tener una visa, así sea de turismo. Si no se tiene visa, tenemos también la solución. No es necesario tener visa para poder tener acceso a un crédito hipotecario, pero no van a tener las mejores condiciones de crédito. La solidez financiera en los Estados Unidos no es medida por los ingresos, es medida por la liquidez que se tiene. Y esto lo aprendimos en el 2008 en la crisis. Los bancos quieren ver que un cliente, para hacer una inversión en los Estados Unidos, tiene para la cuota inicial, que empieza desde el 30%, financiamos el 70%, los costos de apertura de crédito y escrituración, y tiene ahorros, sigue teniendo solidez financiera en caso de que venga una pandemia, tiene con qué seguir viviendo, y tenemos que mostrarle al analista de crédito en Estados Unidos que la persona va a comprar una propiedad y no se va a estrangular financieramente. Un comprobante de residencia donde vivan, en la ciudad del país donde vivan, el recibo de agua, luz o teléfono, y para poder verificar que tienen la capacidad de repago de la deuda, un contador si eres dueño de empresa o empleador si eres empleado, que nos va a indicar el ingreso actual, a qué te dedicas
cargo en que tienes en la empresa, dónde está ubicada la empresa, a qué se dedica la empresa y ingresos del año pasado e ingresos del año anterior. Debemos de verificar ingresos por los últimos 2 años. Con solamente la carta del contador es aceptable 100% acá. No necesitamos declaraciones de impuestos, solamente el contador lo que escriba en papel aquí lo aceptan 100%. Y por último, como no se tiene historial de crédito en los Estados Unidos, necesitamos que un banco donde tiene su cuenta de ahorro o cheques o tarjetas de crédito nos dé una recomendación. Entonces la carta debe indicar cuándo fue aperturada la cuenta, número de la cuenta, nombre obviamente del cliente y debe una pequeña frase, el cliente menciona ha tenido un correcto manejo o es un cliente que maneja la cuenta bajo políticas del banco. Es una recomendación. Esos son los 5 pasos, Víctor, para empezar a estructurar un crédito hipotecario. Que, ojo, de hecho, yo les comparto, ¿cuánto tiempo tarda hacer este proceso, Mauricio? El tiempo de precalificación es bien importante. Cuando ustedes hacen una venta, obviamente firman un contrato de compra y venta, debería de ir acompañado de una preaprobación. Esa preaprobación tarda horas o máximo 1 o 2 días, dependiendo de lo ocupado que estemos. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado hoy? Tasas bajas, mucha compra y venta de propiedades ha hecho que el mercado esté, digamos, colapsado en tiempos. Lo que antes se tardaba unas 2 semanas en tener una aprobación, hoy se está tardando unos 35 días. Y el desembolso del dinero está tardando otros 30 días. Yo digo que esto está tardando unos 60 días desde que se inicia el proceso para el desembolso del dinero. Perfecto, buenísimo. Yo creo que ahí el principio es entender, Mauricio, que no hay nada mejor, entendiendo que hay que pensar como los americanos, que prestar barato, ¿no? Prestar a unas tasas que ahorita, por supuesto, y Mauricio lo puede confirmar, que nunca habían estado tan bajas, no solo para el local, la persona que vive aquí en Estados Unidos, sino también para el internacional, ¿no, Mauricio? Eso es lo bueno de este país, Víctor, que cuando baja, Wall Street baja las tasas de interés, llamémoslo así, o la Fed, es para con todo el mundo. De pronto nosotros, para nuestra casa primaria, sí tenemos algo mejor que para el cliente internacional. Pero cuando Víctor o Eli o yo compramos una propiedad como americanos de inversión, son prácticamente las mismas tasas de interés que tiene cualquier nacionalidad. Nosotros de pronto tenemos que entrar con un poquito menos de cuota inicial, pero el cliente internacional entra con un 30% y tiene acceso a las mismas tasas de interés. ¿Y por qué es esto? Pues porque la propiedad avala todo. Entonces los bancos se sienten cómodos de prestarle a cualquier cliente internacional a las tasas de interés que un inversionista americano tiene acceso. Claro. Mauricio, y hablando de esas oportunidades, definitivamente vamos entonces hablando de las cosas que se están viendo, las posibilidades de inversión, porque fíjense, creo que esto es algo importante y quiero compartir con ustedes esta lámina porque esto es el resumen de una cantidad de entrevistas, de reuniones, de conversaciones con cientos de clientes nuestros, que de hecho hay muchos quizá que nos están acompañando en esta noche y de verdad nos place muchísimo, porque básicamente lo que hay detrás de esa intención al invertir en Estados Unidos son estos 4 puntos, quizá hay algunos otros más, pero estos son los que más mueven la decisión de muchas personas que siendo que viven fuera, que viven en otro país, están considerando Estados Unidos como un lugar excelente para invertir y es guardar parte de su patrimonio, es diversificar el riesgo, es dolarizar esa inversión y en otros casos pensar en un futuro, quizá no por ellos mismos, sino por sus hijos, por su familia. Entonces creo que estos 4 puntos son supremamente importantes, quizá hay algunos otros más definitivamente, pero creo que este ha sido el común denominador que ha movido a cantidad de personas de diferentes partes de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque en estos momentos, y yo quisiera ser bien sincero, los ricos de los países nuestros hace mucho rato sacaron la plata, pero en estos momentos estamos viendo una clase media alta, trabajadora, empresarios que siempre tuvieron mucha fe en su país y que en estos momentos por la situación
de la fragilidad de todo esto que está sucediendo, que no quiero entrar acá porque en estos momentos no es mi interés ni hablar de X o de Y, pero creo que es el momento donde muchas personas definitivamente, aunque lo tenían como en una tercera o cuarta alternativa u opción, pues lo están teniendo ahorita como una primera alternativa, ¿no? Lo están viendo ya como algo que es real, y creo que a Mauricio también le ha pasado, clientes de otras partes, de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, que están tomando esta decisión. De hecho, hoy tuve 2 conversaciones con un cliente de Colombia y un cliente de Chile, básicamente confirmándome la decisión de invertir, ¿no? Entonces creo que ese es el primer punto que quisiera hablar del por qué es tan interesante considerar el mercado de Florida. Y Mauricio estaba hablando algo que decías que Florida es considerado como un paraíso fiscal. Sí, mi Víctor, aquí precisamente es donde menos impuestos se pagan y comparado a nuestros países se pagan mucho menos impuestos. Aquí hay la habilidad de los contadores, obviamente, como todo en la vida, bajo la ley, bajo los parámetros, en deducir ciertas cosas para tratar de pagar los menos impuestos posibles y el estado de la Florida es así. Parte de las cosas que hacíamos antes, Víctor, cuando viajábamos, obviamente nosotros esto es un tema más educativo, nosotros no vamos a vender nada, pero siempre decimos, sigan invirtiendo en su país, pero tengan algo acá. Uno nunca sabe qué puede pasar, más en dólares en este magnífico país. E hicimos unas láminas en su entonces, no las presentaremos en otra ocasión, donde hicimos comparaciones con economistas y con agentes inmobiliarios de los países y con la compañía de Víctor, en el cual lo que hicimos es hacer una inversión con hipoteca allá, con hipoteca acá, una propiedad en una zona similar de allá a de acá, y todo ingresos, valorización del dólar y el ejercicio al final de los 10 años, si se venden cada propiedad en cada país y se convierten, digamos, el dinero en dólares, de nuevo la moneda, la inversión de ganancia es más o menos del 100% en 10 años, mientras que en nuestros países no llega ni al 30%. Entonces, eso es un motivo de por qué tener algo acá en caso de emergencia, el día de mañana otra pandemia, Dios no quiera, y pueden vender la propiedad, valorizaciones, se pueden llevar ese dinero a su país de origen. Y no tenemos que ser millonarios para tener acceso a los bancos en Estados Unidos. Definitivamente, Mauricio, eso es Todo el mundo cree que importante. uno tiene que ser millonario, pero no hay que ser millonario para invertir en este hermoso país. Exactamente, eso es importante lo que dice Mauricio, hablando de no hay que ser millonarios. Y solamente les quiero mostrar algunas láminas. Una vez más, mi interés no es vender, como acaba de decir Mauricio, nuestro proceso aquí es educativo, es pedagógico, es compartir con ustedes un poco algunas experiencias. Pero fíjense que tenemos opciones de inversión, inclusive propiedades nuevas, desde $170,000 en lugares buenos, recomendados que conocemos. Propiedades donde usted puede, en algunas partes de Orlando, hablando de propiedades de rentas de vacacionales o rentas cortas o de Airbnb, podemos conseguir propiedades a partir de los 260,000. Y ojo, es importante comentar esto. Este precio que usted está viendo aquí, usted puede, si usted no tiene toda esa cantidad, con un préstamo hipotecario, con la mitad en este caso, usted puede aprovechar esta oportunidad. Entonces, con tan solo $130,000, $120,000, usted puede comprar una propiedad nueva, bien ubicada, en un área interesante, donde al apalancar el préstamo, creo que eso es importante mencionarlo, estas son propiedades que se autosostienen, es decir, que al dar usted ese 40 o ese 50% de cuota inicial, la propiedad por lo que genera de renta o lo que genera del proceso como tal de la renta, se cubren todos los gastos y aún en la mayoría de ellos está en positivo, les está dejando dinero. Entonces, vale la pena. Les menciono este otro lugar, también en Orlando, o esta vez este se llama Story Lake, como estas opciones en la parte en Miami. Ya esto no son rentas vacacionales, sino en este caso rentas cortas, que llamamos, perdón, rentas largas a largos periodos, donde en este caso, por supuesto, también encontramos propiedades de este tipo que empiezan desde los 270,000 y una vez más podemos conseguir apalancamiento sin ningún problema con 130, $135,000 para invertir. En el Doral tenemos algunas otras áreas más exclusivas,
también se rentan súper bien, tienen unos beneficios grandísimos y simplemente lo que quiero mostrar con estas diferentes láminas es que hay alternativas, hay opciones de acuerdo a lo que usted esté buscando, ya sea una propiedad para invertir o ya sea una propiedad que esté buscando usted con un retorno o esté buscando una propiedad que le genere un flujo de caja o está apostándole a una valorización a través del tiempo. Hay muchas opciones que usted puede considerar. Si usted está buscando algo más de lujo, esta es una de tantas opciones en el área de Downtown y de Miami, que definitivamente viene otra oleada. Y Mauricio, de pronto si quisieras compartir un poco de que ya se absorbió todo lo que había del mercado de lo que son preconstrucción y que está empezando una nueva oleada, Mauricio. Sí, esto es porque, como todo, oferta y demanda, y están viendo que propiedades nuevas prácticamente no hay en el inventario, han salido proyectos nuevos, los bancos siguen desembolsando los préstamos de construcción, se ha comportado bien el mercado, entonces la banca americana está apoyando a los constructores a que sigan construyendo. Y en la Florida, pues hay un déficit de propiedades, aquí se radican alrededor de 1.000 personas diarias por muchísimos factores de ese estado y pues no hay las viviendas suficientes. Entonces, eso es lo que siempre transmitimos a la gente cuando compren propiedades, pues seguro se van a rentar muy fácil, eres el experto y es lo que está sucediendo en este momento. Hay centros comerciales, la pandemia afectó ciertas cosas, pero le abrió los ojos al mundo entero en cómo seguir haciendo las inversiones, cómo seguir construyendo, qué construir. Y bueno, ¿no? Hoy hay de nuevo proyectos nuevos que pensamos que no iban a haber por lo menos en cuestión de 2 años. Ya salieron proyectos nuevos. Exactamente, gracias Mauricio. Entonces, creo que eso es importante comentarlo en este espacio. Ahorita vamos en la parte de sección de preguntas y respuestas, que es donde ya quiero quedarme con ustedes, ya con todo el auditorio. Hay algunas preguntas aquí que fueron algunos escribiendo. Entonces, a ver, desde aquí hay alguna pregunta, dice, ¿dan créditos, Eli? ¿Se pueden conseguir créditos hipotecarios o Mauricio para negocios o franquicias? No soy la persona para conseguir ese tipo de créditos. La única manera que puedo yo conseguir esos créditos es si tiene el inmueble involucrado. Gracias por la respuesta. Solamente es la franquicia, mi compañía no es. No sé si Eli conozca a alguien, pero no soy la persona. Sí, son más es difícil. Algunos son con el dueño de la franquicia también, que ofrecen cierto tipo de financiamiento, donde tienen una subdivisión. Tenemos personas, pero es otro tipo de negocio, obviamente, para financiamiento de franquicia. Sí, en general yo les comparto, son excepciones a la regla. En general todas estas transacciones son efectivo y lo que se puede hacer en algunos casos, porque nos ha pasado anteriormente, es que se pueda negociar con el vendedor una porción de la compra del negocio. Es decir, si el negocio, por ejemplo, se pactó en $250,000, de pronto se está dando una cuota grande, por ejemplo, de 150,000 y se hagan un plan de pagos en 6 meses o en 8 meses por cuotas de esa diferencia, pero ya es por la relación que se hace con el vendedor, pero no existe en sí una entidad financiera que haga préstamos para franquicias. Solo es realmente para cuando lo acaba de mencionar Mauricio, lo que tiene que ver con finca raíz o cuando es tierra involucrada. En adición, si es para efectos de inmigración, pues no contaría como inversión como tal, la parte que fue prestada. Eso tendría que haber una parte importante asumiendo que se puede conseguir préstamo de dinero que viene de afuera para la inversión. Exacto, exacto. Hay una pregunta, Eli, no sé si tú puedes contestarla. Dice, ¿Perú tiene el convenio de inversión con Estados Unidos? Sí, acabo de ver en este momento y Perú no tiene convenio de visa de inversionista con Estados Unidos. Tendría que la persona tener otro tipo de ciudadanía aparte de la peruana o adquirir esa ciudadanía en un país que tenga tratado y a través de esa nueva esa nueva ciudadanía, entonces aplicar para la visa de 2 en Estados Unidos. Sería 2 procesos en vez de 1. Claro. Natalia está preguntando si hay inventario en Tampa. Claro, Natalia, yo simplemente utilicé algunas láminas, pero tenemos acceso a inventarios en Orlando,
en Tampa, en toda la parte central de Florida y por supuesto Miami. Entonces, simplemente les animo es para que se pongan en contacto. Uno, si hubo alguien en particular que les invitó, que es parte de nuestro equipo internacional de asesores, porque estamos acá con ese propósito, y si no, en este caso, pues se pueden comunicar conmigo y podemos crear un espacio para hablar del tema, ¿ok? Entonces, esa sería la respuesta para Natalia. A ver, aquí otra pregunta. ¿Cuáles son los impuestos que se pagan en Estados Unidos por la compra de una propiedad, Mauricio? El impuesto predial. El día de mañana, si tiene la vende y tiene ganancia ocasional, debería pagar el impuesto, pero Eli puede explicar, hay formas 1031, 1032, en la cual le exime pagar inmediatamente los impuestos, durante lo pagarán los tataranietos. Claro. Que ven, pero Eli lo puede explicar mejor que yo esa parte. Right, so una vez hacen inversión en Estados Unidos, hay métodos en los cuales hasta que no termines de invertir, y puede ser en 5 años, puede ser en 10 años, lo puedes seguir invirtiendo, puedes seguir difiriendo la ganancia. Eso es lo que se refiere Mauricio con 1031, el código que conlleva esa parte. So, mientras desees continuar invirtiendo en los Estados Unidos, puedes seguir difiriendo las ganancias que vas adquiriendo, y pues si tienes la paciencia, lo puedes diferir indefinidamente. Obviamente, eso sí, hay métodos de cómo reducir o diferir el impuesto para siguientes generaciones. Exacto, siempre y cuando siga comprando propiedades. Y obviamente, si hay una renta, pues tendrá que pagar un pequeño impuesto, pero normalmente los contadores tienen la habilidad de depreciar las propiedades y meterle tantos gastos que siempre me he conocido que no toca pagar prácticamente impuestos cuando hay ingresos de renta. Y si toca pagar muchos impuestos, toca cambiar de contador. Exactamente, gracias Mauricio. Acabas de decir, la clave es hacer un buen ejercicio contable con un grupo de personas que le asesoren, y para eso estamos acá, porque lo que queremos es que esa inversión que usted haga se haga de la manera correcta. Queremos asesorarle desde el momento en que usted empieza el proceso de cómo entrar el dinero, de qué manera hacer el proceso de la compra, cuáles serían los pasos a seguir, si está interesado en el préstamo hipotecario. Nosotros podemos ayudarle con la administración de la o las propiedades, y es todo un proceso completo que le queremos es ofrecer y acompañar en esta alternativa de inversión. Por eso queremos, una vez más, que se sientan en la libertad de sentarse con nosotros, de compartir un poco sin compromiso alguno, porque lo que queremos es simplemente, una vez más, es prestar una buena asesoría. Jorge está preguntando acá, como chileno, ¿qué visa me dan para comprar una propiedad? Eli, ¿pudiéramos aclarar ese tema? Right. Para comprar propiedad, pues no necesita visa si es para efectos de inversión. Si estás le estás hablando de visas de inversionista como tal, pues la visa con venta de bienes raíces tendrías que hacer varias, porque uno de los requerimientos, y no sé si se acuerda cuando Roberto los mencionó, es que tienes que hacer la inversión en Estados Unidos, pero tienes que generar empleos también en los Estados Unidos. Una compra de propiedad, una sola, especialmente si es residencial y no comercial, pues tendría a no generar suficientes empleos a tiempo completo para justificar una visa de inversionista como tal. Tendría que expandirse, si ese es el negocio, hacer una compañía de manejo de compañía, ya sea comercial o residencial, y así expandir y generar los empleos a tiempo completo que la visa requeriría. Entonces, en otras palabras, si usted está buscando invertir en una propiedad, básicamente no le va a dar un beneficio migratorio, pero sí puede aprovechar la oportunidad de invertir en Estados Unidos. De hecho, Leslie está preguntando, ¿ser peruano entonces no te da la oportunidad? Claro que sí, Leslie. Es posible, cualquiera que sea la nacionalidad, es posible con simplemente, mencionaba Mauricio, con una visa de turista y el dinero disponible, se puede invertir una o varias propiedades. Tengo clientes cercanos a nosotros que tienen más de 5, de 7 propiedades que son turistas y que simplemente lo que están haciendo es aprovechando este mercado y básicamente invirtiendo y aprovechando esta oportunidad al invertir acá en Estados Unidos. Entonces, sí es posible. Si está buscando un beneficio migratorio
definitivamente pues ya es otra cosa y les llevamos a que lo haga de esa manera o lo considere. Aquí está preguntando Luis, si un cliente lleva a Estados Unidos maquinaria o mobiliario, entre otros, para negocio que compre, ¿ese costo se puede incluir dentro del valor invertido? Eli, ¿tú me puedes ayudar con esta pregunta? Asumiendo de que pueda, es una política más técnica que Roberto debería saber. Si me pregunta la parte de impuestos, Sí. la maquinaria se considera una inversión, no es líquida, pero se considera una inversión. Si tiene una vida útil en el negocio, pues es parte del negocio. ¿Qué consecuencias tendría para la inmigración si se considera efectivo y si sigue las mismas reglas? Ahí pues tendría que confirmar con Roberto si hay un % mínimo o máximo que podría hacer en inversión no en efectivo, no líquida. Ajá. Está preguntando Paola, ¿cuál es el tipo de negocio en el que dices que hay un mínimo de $50,000 se puede obtener beneficio migratorio? No, Paola, este es una opción de inversión a través de colocar dinero en una opción hotelera, en una empresa que se encarga de manejar todo este concepto de hoteles y básicamente abrió una porción de su inversión ofreciendo un retorno a quienes quieran iniciar con una cuota mínima empezando en los $50,000. ¿Okay? ¿Cómo puedo comprar propiedades cambian tu estado migratorio? Yo creo que, Eli, pudieras comentar un poco al hablar de un paquete. Right. So, la pregunta es, para repasarla, sería si inversiones en bienes raíces puede ayudarte para una visa de inmigración a Estados Unidos. Me parece que es la pregunta. ¿Correcto? La respuesta es sí, pero conlleva ciertos pasos. Una sola inversión en bienes raíces en los Estados Unidos, especialmente si es residencial, pues no cumpliría con uno de los requerimientos, que es crear empleos a tiempo completo. Aparte de la inversión, tienes que crear empleos a tiempo completo. So, tendrías que expandir el portafolio de propiedades, incluyendo residenciales y comerciales, para poder, cuando se haga el plan de negocio, generar suficiente liquidez para justificar los empleos que necesitas dentro del negocio. So, es posible hacerlo con bienes raíces, pero la inversión tiende a ser más alta de la que harías con un negocio relativamente tradicional, porque los negocios tradicionales tienden a dar más empleos más fáciles que bienes raíces, que es más una inversión pasiva. Exacto. De hecho, Leslie, para complementar lo que estás preguntando, que invertir en una propiedad para Airbnb es aceptable, sí, siempre y cuando se arma como un paquete. En este caso estamos haciendo algo para un cliente de Argentina que está comprando 4 propiedades y está pensando en una quinta de Airbnb para armar un paquete, y entonces lo que hacemos es organizarle como una empresa inmobiliaria donde se generen esos 3 o 4 empleos directos y se plantea el negocio para un beneficio migratorio. Entonces, este cliente no quiere comprar en negocio, sino que quiere real estate, y esta es la manera en que se puede hacer. Entonces, esa es una alternativa. Nicolás está preguntando, esta es para Eli, desde Chile, si uno está por más de 181 días viviendo en Estados Unidos con visa E2 o EB5, entiendo que se tienen que comenzar a pagar impuestos personales y que estos tienen que consolidar con otros ingresos que uno pueda tener. La consulta es que se pueden rebajar esos impuestos que se pagan en Estados Unidos, lo que yo pago de impuestos en el país de origen. Right, varias preguntas para ver. O sea, si es visa E2, que es no inmigrante, entonces sí contamos los días. Si te pasan más de 182 días en el año, eres residente fiscal para ese año. Con la visa EB5, la visa EB5 es una residencia permanente en los Estados Unidos y ahí no contamos los días. Como tienes un green card, ya eres residente aunque no estés físicamente en los Estados Unidos. Esa es la diferencia entre las dos visas. La segunda parte de tu pregunta es si hay beneficios por los taxes que ya pagaste en tu país. La respuesta es sí. Estados Unidos te daría un crédito por los taxes que pagaste en el país de origen por el mismo ingreso. Terminarías pagando, no 2 veces, pero terminarías pagando la tasa más alta entre los dos países. Pero mi experiencia me dice que en el país de origen tiende a ser más alto. En Sudamérica los taxes están súper bajos en los Estados Unidos. Así que tu respuesta sería probablemente no pagarías nada en Estados Unidos porque el crédito se comería ya todo el tax por lo que ya pagaste en el país de origen. Claro, claro.
Ángela está preguntando qué porcentaje de ganancias se puede obtener comprando una propiedad pagando todos los impuestos y demás gastos. Ángela, en nuestra experiencia se maneja un rango en general. Si son propiedades donde la renta es a largo plazo, el promedio va del 5 al 7% neto después de todos estos gastos, solo por la renta. Y en algunos casos debes considerar, que yo también lo presento al cliente, la posibilidad de valorización a través del tiempo, que en general está más o menos, dependiendo del área, en un 4%, dependiendo del área donde estés, el área geográfica donde estés comprando. Ahora, en el caso de propiedades que son rentas cortas, sí se puede hablar más o menos de un 7 o un 9%. Entonces, ese es más o menos los números que se manejan. Si quieren, con mucho gusto, Ángela, podemos conversar del tema más adelante si quieres ahondar un poco más, ¿no? Pregunta Luis, con la visa de inversionista tengo entendido que el cónyuge adquiere permiso legal de trabajo, pero ¿qué estatus adquieren los hijos menores para la familia que emigra? Sí, la visa otorgaría visa para el cónyuge y para los hijos menores de 21 años. El mismo visado. Aquí está preguntando Cristian, ¿qué inversiones ofrecen para gestionar la visa EB-5? Cristian, tenemos varias alternativas. Una de ellas es este proyecto de Driftwood, que si usted quiere, con mucho gusto, le podemos hacer llegar con mucho gusto para que lo considere. Yo, particularmente, cuando hablo, nuestra empresa ha tenido clientes que ya han vivido todo el proceso de invertir con esta empresa, que es construye, compra, vende y administra hoteles en Estados Unidos. Tiene más de 40 hoteles dentro del país. Y básicamente estas personas o estas familias ya han recibido su visa y en estos momentos ya están en el proceso de cerrar el ciclo por completo, de recibir de nuevo el dinero que pusieron como inversión. Entonces, sí se puede hacer. Estamos hablando en estos momentos de $900,000 y hay una cuota de administración que son 50,000. Entonces, es algo importante que lo puedes considerar y si quieres podemos hablar del tema. Tenemos dos alternativas que yo puedo recomendarle particularmente. Pregunta Leslie, ¿tienen algún programa que no sea solo inmobiliaria, sino de comida? Por ejemplo, un restaurante de comida peruana u otra fusión. Claro que sí, Leslie. Si estás interesada en un negocio en la industria en este caso, de comida o en esta parte de todo lo que son comestibles, un chifa, cosas como esas, claro que sí. Escríbenos, ponte en contacto con nosotros y te contamos cómo es el proceso, cómo son los pasos, qué alternativas existen y hay muchas opciones de inversión de negocios en ese tipo, ¿ok? Jorge Humeda está preguntando, ¿para la visa de inversionista es a partir de qué monto de compra de una propiedad en Estados Unidos? Los niveles de rentas anuales para el estado de la Florida depende de zonas o ciudades, ¿verdad? A ver, entonces, Jorge, por un lado, para una vez más diferenciar, el hecho de que seas turista, puedes invertir en Estados Unidos y comprar una propiedad sin ningún problema. Simplemente que dispongas del dinero y de esa visa de turista, y si quieres apalancar un crédito, pues tenemos en cuenta lo que Mauricio nos recomienda para aumentar esa capacidad de inversión, conseguir una buena tasa y poder considerar buenas opciones. Ahora, con respecto a las rentas anuales, pregunta si depende de la ciudad. Definitivamente, claro que sí. No se paga una renta igual en Kendall que lo mismo en Brickell o en Sunny Isles o en Miami Beach o en Orlando o en Homestead o en otra área. Lo que quiero decirte con esto, Jorge, es que si te interesa el tema, podemos sentarnos para considerar tu caso, para saber qué disponibilidad de dinero tienes, cuál es tu plan de negocios, qué tienes en mente y nosotros plantearte algunas alternativas con mucho gusto. Pregunta aquí, ¿la inversión en proyectos hoteleros cuenta para solicitar visa E2? No, en este caso no. Aquí en este caso para la visa en los proyectos hoteleros es para visa EB5, pero en este caso hay otras opciones para visa E2 mucho más accesibles en diferentes áreas. Ustedes vieron algunas fotografías que mostré anteriormente de estaciones de gasolina, restaurantes, gimnasios, spas,
salones de belleza, dealers de automóviles, tiendas de diferentes servicios, con mucho gusto. ¿Okay? En el hotel sería comprar un hotel. En esta opción de hotel, claro, la otra opción sería buscar un hotel o un multifamily que llamamos nosotros, y definitivamente, claro, se puede apalancar a través de la compra de un hotel o un multifamily un beneficio para una de dos. Claro que sí, sí se puede hacer. Gracias, Eli. ¿En cuántas rentas, sean largas o cortas, cuánto riesgo existe de tener una propiedad sin ocupar? Santiago, en general, te voy a responder con una realidad que estamos viviendo ahora. En estos momentos hay demanda de propiedades. Estamos viviendo un momento, y Mauricio me puede confirmar, donde la persona compra una propiedad y el periodo de que alguien la rente o alguien la compre es un periodo relativamente corto. Lo que quiero decirte con esto es que si tú nos permites, de acuerdo al presupuesto que tengas, te vamos a recomendar opciones de inversión donde la renta de esa propiedad no va a exceder más de 30 días, porque el mercado en estos momentos está muy activo y hay demanda de propiedades para rentar. Entonces, eso es una oportunidad interesante. A ver, no sé si hay alguna otra pregunta acá. ¿Qué proyectos tienen para invertir en finca raíz no tan costosos? María, si dispones de 150 mil dólares, de ahí en adelante podemos ayudar con muchas opciones. Lo mismo para Leslie. Entonces, aquí hay una pregunta para Leslie y Mauricio me corrige. Tengo entendido que para comprar se necesita solo el 20% del valor de la inversión. Como cliente internacional, la gran mayoría de los bancos exigen el 30%. El 30%, exactamente, sí. Yo recomiendo siempre, si es posible, dar un poco más del 30%, porque lo que buscamos es que la propiedad sea autosostenible. En el momento en que nosotros demos más del 30%, si es posible dar el 40%, la propiedad se cubre en todos los gastos por el canon que recibimos de renta. Entonces, es importante considerarlo, y en este caso, pues con mucho gusto, para Leslie también podemos sentarnos a hablar contigo. Jorge, me alegra mucho. A ver, dice, estuviste hace un par de años aquí en Corrientes, yo estuve en tu presentación, les dejo mi correo, nos vamos a comunicar contigo, Jorge, claro que sí, gusto en haberte tenido también con nosotros. Bueno, yo creo que el tiempo se nos está acabando, ya nos pasamos como unos 15 minutos de más. Yo quisiera de pronto pedir el favor a Mauricio que terminara con algunas palabras, algo que quisieras complementar, querido. Mi querido Víctor, hombre, que estructurar ideas para invertir en este país no tienen costo. Hablar conmigo, hablar contigo. Sé que no cobramos por hablar, por precalificar. Cruzar ideas es lo que nos gustaría hacer. Nosotros estamos más en el tema de educar digamos, al cliente latinoamericano de que aquí se puede invertir sin ser rico. Yo tengo particularmente un canal de YouTube que la pandemia me hizo crear, que es un canal educativo en español de todo el tema, qué es lo que pasa con los bancos, con los créditos hipotecarios, cuáles son los requisitos, los tips, todo esto. Es Mauricio Ordóñez, con ñ y con z en YouTube. Como siempre digo, hay varios Mauricio Ordóñez, busquen el que menos pelo tiene, ese soy yo. Y bueno, ¿no? Y aprovéchenos acá, tienen un brazo aquí donde pueden estructurar los créditos hipotecarios, donde pueden realizar las inversiones inmobiliarias, el tema de inmigración, de tributación, tenemos todo para hacerlo. Y que siempre se asesoren de un especialista. Aquí nosotros estamos obligados a estar licenciados para saber lo que estamos haciendo. Este es lo bonito de este país, que para poder hacer algo tienes que tener una licencia. Y obviamente y cada vez me cuesta más trabajo renovar la licencia. Entonces toca estudiar. Entonces aquí toca estudiar para sacar las licencias y renovarlas. Entonces asesórense de las personas correctas. Ese es mi mensaje. El que es especialista en extranjeros no todos los contadores son especialistas en clientes extranjeros. No todos los abogados tributaristas entienden a Latinoamérica. No todos los agentes inmobiliarios
entienden al cliente internacional. Y no todos los banqueros que hacemos créditos hipotecarios entienden a todo el mundo. Y síganos por las redes sociales. Q Capital es la red social nuestra. Víctor está poniendo ahí mi correo electrónico. Somos muy buenos en WhatsApp. Y bueno, no, aprovéchenos que estamos acá y para cruzar ideas, Víctor, estamos a la orden. Gracias, Mauricio. Si quieren tomarle una fotografía a esta pieza que quiero publicarla acá para todos, ahí se pueden llevar la información de todos nosotros con muchísimo gusto. Queremos animarles, por favor, si usted lo invitó a alguno de los chicos de nuestro equipo internacional, el mejor nexo es a través de ellos, por supuesto, porque lo que queremos es que ustedes se sientan atendidos y llevarles de la mano para que puedan recibir la mejor información, la mejor asesoría y hacerlo de una forma tal que ustedes le encuentren el gusto a esta decisión, porque sabemos que es una decisión importante, sabemos que es una decisión valiosa y por eso es que queremos y nos hemos dado a la tarea de construir eso a través de los años, porque para nosotros es más importante que vender una propiedad. Nosotros no vendemos propiedades, nosotros construimos confianza a través de nuestro conocimiento y de una experiencia adquirida a través de los años. Entonces, Eli, no sé si tienes algunas palabras para terminar este espacio. Bueno, nos vemos pronto, aquí estamos para ayudarlos y esperamos verlos en persona, ya sea aquí o en su país, muy pronto. Y así será. Gracias, Eli. Bueno, chicos, entonces gracias por su tiempo. Apreciamos a estas casi 96 personas que estuvieron con nosotros. Gracias por haber estado acompañados durante esta hora y cuarto. Esperamos que esto sea valioso. Queremos que sepan que algunas personas que por diferentes razones no tuvieron muy buena señal, les vamos a compartir el enlace de toda esta grabación, porque está grabada, para que ustedes puedan aclarar mayores inquietudes, para que ustedes puedan volverlo a ver. Y una vez más, aquí estamos para servirles. Deseamos que Dios los bendiga, que tengan salud y esperamos esperamos que nos den la oportunidad de que hagamos negocios juntos. Un gran abrazo y que pasen una buena noche. Hasta luego, gracias. Saludos.